Es un problema irresuelto, de que no nos estamos tomando muy en serio la prevención, gestión, transformación de conflictos sociales, que los equipos no tienen la continuidad que deberían, ni las capacidades profesionales y técnicas que se necesitan para abordar problemas complejos, y que en medio del malestar social y de la convulsión ocurren hechos delincuenciales que hay que separar completamente del legítimo derecho a la protesta que pueden tener los gremios o cualquier organización social. En ese sentido, Rolando, ustedes siempre hacen una distribución de los conflictos y los entienden, pueden ser socioambientales, pueden estar ligados a la industria extractiva, en fin, tienen una serie de categorías muy interesantes que vamos a ver ahora y vamos a hablar de ellas, pero quería preguntarte si en el monitoreo de ustedes el transporte era un tema caliente, un tema de conflicto. Mire, en honor a la verdad, no era un tema porque hacía mucho tiempo que un gremio como el de transportes no se manifestaba públicamente. Pero lo que sí era previsible es que un factor externo, como el incremento de los precios internacionales de los combustibles, en algún momento iba a tener un impacto en la prestación de un servicio como el de transportes y a su vez en las economías familiares, ¿no? Porque ha habido un encarecimiento del combustible y eso trae consigo encarecimiento también de otros productos. Y si encima de eso hay una protesta violenta con medidas de fuerza de bloqueos, rápidamente los precios suben o hay escasez en los mercados. Y cuando eso ocurre, entonces el bolsillo es muy sensible, seguro. Muy sensible. Y no solamente entonces la protesta es la orgánica de los gremios, sino también hay una reacción social muy fuerte de cualquiera de los ciudadanos que ve afectada su economía. ¿Cómo negocia un gobierno, este u otro, digamos, te planteo el escenario, Rolando, cuando tienes la calle de esta manera? ¿Estás entre la espada y la pared? Bueno, es mucho más difícil que hacerlo en la etapa temprana del conflicto, seguro, donde todavía la cabeza está fría, prima la racionalidad, se pueden hacer propuestas, hay unos mínimos de confianza que permiten sentarse a la mesa, pero cuando ya la calle empieza a calentarse y escala el conflicto hacia límites altos de violencia, es mucho más difícil. Sin embargo, no es imposible. El diálogo no debe perderse nunca. A veces se dice, no me voy a sentar a negociar con quien está realizando actos de protesta en la calle. Está bien, no nos sentaremos a la mesa de diálogo constituida, pero no puedo perder la comunicación con los dirigentes, porque si la pierdo, no tendré ninguna oportunidad de enseguida sentarme a la mesa para poder empezar a resolver los problemas. Interesante. Con la experiencia que tienes tú y que tiene la Defensoría del Pueblo, cuando los conflictos comienzan a presentarse en diferentes focos y con alta intensidad, ¿es porque tienen vasos comunicantes entre ellos o pueden estar actuando de forma un poco, digamos, desordenada? Hubo un tiempo en que se pensó que la conflictividad social estaba articulada, los actores vinculados unos con otros. Han habido muy pocos conflictos en los que hemos logrado identificar una articulación relativa entre ciertos actores, es decir, frentes de defensa, algunas radios locales, digamos, organizaciones de base, pueblos indígenas, municipios distritales, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que ocurre en el corredor minero no tiene nada que ver con lo que ocurre en los pozos petroleros en la selva, ni con los agricultores, ni con los gremios de transportistas ahora. Es decir, hay una relativa independencia de cada uno de los conflictos. Sin embargo, en este caso particular, estamos hablando de gremios que están desarrollados en todo el territorio nacional. Por eso es que estamos ante un conflicto de esas características tan extensas y en algunos puntos sumamente intensas por los bloqueos y la violencia. Nuevamente, aprovechando la enorme experiencia de la Defensoría y de tu trabajo allí, Rolando, ¿por qué no compartimos con quienes están siguiendo Rimanchica a esta hora la posibilidad de entender estas gráficas que han sido trabajadas por la Defensoría del Pueblo? Por ejemplo, los conflictos sociales registrados por mes. Esto es febrero 2021-2022. Cuéntame. Sí, estamos justamente con la información del reporte de febrero, que son 203 conflictos sociales. La mayoría de ellos son conflictos activos y algunos de estos son conflictos que están todavía en una etapa de latencia.
Estos conflictos, como verás, se han ido incrementando desde mayo. Así es, de eso te iba a preguntar. 191 han crecido a 203 conflictos. Y son muchos más los casos nuevos que se presentan que los casos que se van resolviendo. Y esto es más o menos obvio, es decir, los movimientos sociales, los reclamos, las demandas de la población van a una velocidad mayor de la capacidad que tiene el Estado para absorber esa conflictividad y resolverla, ¿no? ¿Este es en general un Estado, el Estado peruano, débil para poder manejar tanto conflicto en simultáneo? Bueno, es un Estado débil en varias de sus facetas, Seguro, ¿no? Porque tenemos un sistema político estancado, ¿no? Tenemos una administración pública que no se ha modernizado, aún están pendientes reformas en el sistema de justicia, es decir, no hemos hecho la tarea en relación a la institucionalidad. Y cuando eso ocurre, no hay un intermediador de los intereses contradictorios, los intereses distintos, que puede intervenir oportunamente y con autoridad. Y eso es lo que nos está pasando. Es decir, no solo son las desigualdades y las brechas sociales y las exigencias ciudadanas de poder alcanzar mejores niveles de vida, sino también esta debilidad en la estructura de intermediación de los intereses contradictorios. Clarísimo. Perú, conflictos sociales según principal competencia del gobierno, febrero 2022. Cuéntame, Rolando. Sí. Bueno, esta es una tipología que está relacionada con las competencias estatales. Los conflictos sociales tienen un conjunto de demandas. Cuando la población o un sector de ella presenta una plataforma de lucha, un memorial, un comunicado, un escrito, etcétera, ese escrito contiene un listado de demandas de distinto tipo. No hay conflictos en estado puro, no puede haber conflictos solamente ambientales, no. Enseguida hay también conflictos que tienen que ver con compensaciones económicas o con prestación de servicios de salud, de educación. En esos casos, entonces, hay que analizar bien las demandas para ver cuál es la institución competente por ley para intervenir. En algunos casos, para tratar directamente la demanda, o en otros casos, interesarse por la gestión del conflicto ante una empresa, por ejemplo. ¿Es una competencia por ley? Porque a veces la gente dice que venga el presidente, queremos al presidente. Y probablemente el presidente no puede resolver el problema. Mejor su ministro y sus técnicos que el propio presidente de la República. Sí, es preferible que este asunto sea manejado técnicamente y de una manera progresiva. Hay niveles. Y para eso se creó el Viceministerio de Gobernanza Territorial y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo. Y por eso también hay oficinas de gestión de conflictos en varios ministerios. Ese es el primer paso. Ahí están los especialistas encargados de procesar información, de analizar los problemas, de establecer los contactos con los dirigentes sociales, con las empresas. Ya en un segundo momento, cuando hay que tomar una decisión política, se requiere la presencia de un viceministro o un ministro, ¿no? Yo creo que nunca el presidente de la República, o en casos excepcionales como el que estamos viviendo ahora, por ejemplo. De acuerdo. Creo que es oportuno que el presidente tome las riendas de esta situación y se haga presente ante los dirigentes de los gremios de transportistas y de agricultores. ¿Cuánto incendia la mesa de negociación una palabra fuerte, que hiere, que duele al grupo, que el grupo se siente herido por quien la profiere? Además, ¿cuánto duele, Rolando? Muchísimo. Por eso hay que tener un extremo cuidado con cada una de las palabras que se utilizan, porque en el contexto del conflicto hay una gran sensibilidad de parte de la gente. La gente considera que ha salido a las calles a defender una causa justa, que siente un perjuicio, un daño que se le está ocasionando. Y si en medio de esa lucha se dice una palabra de más y que es interpretada de manera ofensiva, eso es combustible para el conflicto. Perú, conflictos sociales por autoridad competente, según tipo, febrero 2022. Impresionante la cantidad de conflictos socioambientales que hay en el país, Rolando. Son 132 de ese total de 203, representan el 65%. Y mira que el cultivo ilegal de coca, que fue siempre un tema de conflicto duro en nuestro país, representa solo el 0.5%. Sí, quizá haya que distinguir ahí entre un conflicto social y una problemática que nos acompaña continuamente, ¿no? O sea, el tráfico de drogas, el cultivo ilegal de la planta, siguen siendo un problema muy grande. Incluso se ha incrementado el hectareaje de sembríos de coca. Y tenemos serias limitaciones para combatir el narcotráfico, destruir pozas de maceración, prohibir determinados insumos, etcétera. Igual ocurre en el caso del contrabando, por ejemplo. El contrabando es un delito, sin embargo está
bastante adaptado en determinadas zonas, o la minería ilegal, ¿no? Normalización, dirían algunos, se ha normalizado el conflicto, exactamente, ¿no? se han integrado a las economías locales, claro, de tal manera que ya es un poco difícil separar una cosa de la otra, ¿no? Pero mientras sea, digamos, en el caso de la minería, una minería informal, el Estado puede hacer esfuerzos de formalización, pero si se trata de una minería ilegal, estamos ante un delito que debe ser combatido con toda la dureza de la ley, porque no solamente afecta el medio ambiente, destruyendo bosques, contaminando ríos, sino que alrededor de la minería ilegal no hay una serie de problemas sociales como trata de personas, incluso asesinatos que no son investigados por la policía. ¿Cuán importante es la inteligencia emocional de la Policía Nacional, que es a la primera que mandan a la primera línea de choque? Yo entiendo que un policía es un ser humano, está caliente, lo están rodeando, pero es un hombre que tiene un arma, ¿no es cierto? Y tiene una responsabilidad de tener esa arma frente a la ley. Yo quería preguntarte, Rolando, si percibes que nuestra policía ha aprendido, tiene esa experiencia de lo que significan estos conflictos y puede manejarse mejor en estos temas. Mira, en general hemos visto en los últimos tiempos una policía mucho más prudente en sus intervenciones. Por supuesto que es una especialidad. El control de multitudes debe estar a cargo siempre de una unidad de servicios especiales, con personal entrenado justamente para resistir todo tipo de provocaciones, ¿no? Y además ser muy consciente de que el uso de la fuerza tiene que ser progresivo, que en principio hay que hablar con los manifestantes y en algún momento se pueden usar armas no letales, y el arma letal únicamente cuando la vida del policía o de terceros esté en riesgo. Por supuesto, esos son los límites establecidos en la Ley de Uso de la Fuerza y en el Manual de Derechos Humanos aplicable a la función policial. Esta es una pregunta más de corte cultural, pero la pongo también sobre la mesa, Rolando. A veces siento que los peruanos nos hemos olvidado de conversar, de llegar a mínimos acuerdos, de entendernos, de sentarnos y saber que el otro también puede tener razón, Rolando. Quizás la tiene incluso más de la que puedo tener yo. ¿Percibes algo de eso o estoy yo un poco imaginando cosas? Yo creo que hemos progresado en materia de diálogo, aunque no lo parezca, ¿no es cierto? Pero yo encuentro que las dirigencias, por ejemplo, están menos ideologizadas y más concentradas en la reivindicación de derechos, en lograr mejores condiciones de vida para la población. El dirigente de los 80 tenía el discurso en la cabeza, ¿no? Exactamente. Y encuentro también que los empresarios han logrado conformar equipos multidisciplinarios que entienden los entornos sociales, culturales, a través de sus gerentes de relacionamiento comunitario, sus prácticas de responsabilidad social, y también en el Estado, porque desde que empezó la conflictividad como fenómeno, porque siempre lo hemos tenido, pero como fenómeno frecuente, intenso, diverso, complejo, el gobierno y los gobiernos regionales también, algunos de ellos, han ido ganando capacidades en la materia. No, fíjate que cuando empezó la Defensoría del Pueblo en este tema, el año 2003, no se dictaba siquiera un curso en la universidad sobre conflictos sociales. Hace 20 años, Rolando, ¿cómo ha pasado el tiempo? Efectivamente, hoy tenemos maestrías, tenemos diplomados, tenemos cursos integrados en ciencias sociales en varias universidades, es decir, es una materia que se estudia y eso da una cierta esperanza de que los mejores en el conocimiento de estos temas puedan llegar a integrar estos equipos del Estado. Perú, conflictos sociales resueltos por mes, febrero 2021. ¿Hay una estacionalidad en los conflictos? ¿Algunos meses son más calientes que otros por estacionalidad, Rolando? Sí, sí. No sé si tiene que ver con algún elemento muy objetivo, pero sí, digamos, en temporadas previas a las elecciones hay mucho movimiento, porque el conflicto social también puede ser utilizado como una plataforma de lanzamiento de un candidato, como cohesión de un grupo social. Seguro. Igualmente, antes del 28 de julio, 1 o 2 meses antes de que el presidente de la República vaya al Congreso a su mensaje a la nación, hay movilizaciones para intentar colocar algunos temas y que el presidente se pronuncie sobre ellos, ¿no? de manera pública. Y también suelen disminuir hacia el final del año, ¿no? Ya la etapa de Navidad, etcétera, las vacaciones de los alumnos, todo eso
crea un clima... Distiende un poquito. Efectivamente, y un clima más distendido y hasta más cordial entre las personas. De acuerdo. ¿No? Perú, conflictos activos según fase, febrero 2022. Hay una fase temprana del conflicto, un escalamiento, una crisis, desescala y diálogo. ¿Dónde hay que intervenir? ¿En cuál de estas fases para evitar violencia, Rolando? Hay que intervenir en la fase de latencia del conflicto en tanto se tenga información, y por eso los sistemas de gestión de la información son fundamentales. ¿No? Si no se monitorea, no hay alerta. Si no hay alerta, no hay intervención temprana. Por eso hay gente que dice, si me permites, es que si no bloqueamos la carretera no nos escuchan. Y hemos mandado 20 cartas al ministerio. Sí, bueno, es una modalidad de protesta. El problema de los bloqueos es que si son persistentes y duran varios días, ocasionan daño a terceros. Ah, no, seguro. ¿No? Hay derechos de otras personas que se ven afectados. Pero en el centro de Lima continuamente la gente marcha, ¿no? Y esas marchas son parte de la expresión pública de las demandas. Y lo que están en el fondo diciendo es, esta es nuestra protesta, nuestro reclamo, escúchennos. Están incomodando también para generar algún tipo de llamado de atención, buscan adherentes, aliados que fortalezcan su protesta. Es decir, la protesta tiene una utilidad, es por eso un derecho protegido. Correcto. ¿No? Rolando, me queda poquito tiempo, pero quería preguntarte si en tu experiencia y en tu mirada hemos alcanzado el punto máximo en esta crisis, o cualquier cosa todavía está por suceder. No, no hay punto máximo en el Perú. Siempre es una historia abierta a que puedan ocurrir hechos mucho más graves. Vivíamos una cierta tranquilidad hace algunos años y enseguida nos ocurrió Bagua. Hubo luego una cierta tranquilidad y nos ocurrió Tía María, cada uno de ellos con numerosos muertos. Es decir, los problemas estructurales en el Perú siguen generando y van a seguir generando en los próximos meses y años conflictividad. Y dentro de esa conflictividad siempre la posibilidad de que hayan hechos violentos que acaben con la vida de las personas. Esa es la parte lamentable que nosotros tenemos la obligación de detener. Y la pregunta tonta de la noche, pero igual la planteo, Rolando: ¿negocia mejor una mujer que un hombre? ¿Los hombres confían más tener al frente a un ministro que a una ministra? ¿Algo de eso hay en la negociación? Yo lo que diría es que hay que darle más oportunidades a las mujeres para participar en los procesos de diálogo. Hicimos una investigación. Cuéntame. Y el 17% únicamente de las mujeres participaban en los procesos de diálogo. Es bajísimo. Bajísimo. Y mucho menos aún cuando se trata de comunidades campesinas o cuando se trata de gobiernos locales. Puede bajar a 9%. Y no es solamente presencia en el espacio de diálogo, sino que a veces no se les da la palabra a las que están, ni tienen responsabilidades dirigenciales. Hay un problema de origen en los gremios, en las comunidades, en las organizaciones sociales, donde todavía la mujer no ocupa espacios de liderazgo, ¿no? Clarísimo. Rolando Luque, sin duda eres uno de los que más sabe de conflictos sociales en nuestro país. Por eso eres el adjunto, pues, de la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Además, hace buen tiempo y trabajando todo este sistema de monitoreo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Un gusto haberte tenido en el programa. Bueno, ahí lo tenían. Rolando Luque ha estado con nosotros. La pregunta de la noche se las planteo inmediatamente. ¿Cuál es la idea?